Es inminente la aprobación del proyecto urgente humanitario que crea impuestos a los damnificados. Piadosamente los llaman contribuciones o contribuciones solidarias. Alberto Acosta Burneo, columnista de Revista Vistazo, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Buenos días también. El contexto de este proyecto humanitario está marcado primero por legisladores que dicen que se oponen, pero luego no votan en contra, no rechazan el proyecto, sino que se abstienen de votar. Y luego un ponente que agregó inconstitucionalmente para primer debate un tercer impuesto, el que se refería a los bienes inmuebles, pero ya vimos ayer que fue eliminado. ¿Es inevitable la creación de estos impuestos y la aprobación de este proyecto? Yo creo que cabe recordar que esto es un proyecto inédito a nivel mundial. En la coyuntura del coronavirus, ¿qué hacen los estados? Acuden al rescate de los ciudadanos a través de transferencias de efectivo y al rescate de las empresas para evitar quiebras y destrucción de empleos. En el Ecuador, ¿qué hacemos? Todo lo contrario. El Estado nos dice los ciudadanos tienen que rescatar al Estado quebrado. Cuando en el mundo los estados ayudan a sus ciudadanos para poder sobrevivir el coronavirus, nosotros los ciudadanos somos los que tenemos que salvar a un Estado quebrado y pagar por la irresponsabilidad de los gobiernos, que al final del día son un lastre en la actividad económica. Esta no es la vía, retirar liquidez al sector productivo, a las familias, en medio de las cuarentenas. Lo que hace es agravar la situación que estamos viviendo. Ahora, pero el gobierno sobre ese argumento les dice también, así como es el único país que está poniendo impuestos, también es el único que está afectado en esta medida, cuando no hubo ahorros, cuando no existen esos fondos de reserva, cuando están caídas las ventas petroleras, cuando están caídas las exportaciones, entonces que no quisieran hacerlo, pero que no hay más. Volvemos a la irresponsabilidad del gobierno. ¿Por qué no tenemos fondos de contingencia? ¿Por qué esos fonditos se comió el gobierno anterior? ¿Por qué no tenemos el dinero suficiente para poder ir a unas finanzas sostenibles? Porque se gastó en exceso, porque tenemos un Estado demasiado grande. Y yo creo que aquí quiero mencionar que el proyecto de ley nace con 3 errores graves de concepto. El primer error es pensar que la utilidad es lo mismo que liquidez, cuando la utilidad es un valor contable y la liquidez es un flujo. No son lo mismo. Segundo error, es retroactivo. Habla de cobrar sobre ingresos de 2019, pero los ingresos de 2019 no son los ingresos de hoy con cuarentenas. Y tercer gran error, piensa que las únicas afectadas son las empresas pequeñas. Entonces dice, voy a sacarle plata a las empresas grandes para darle a las pequeñas. La realidad la podemos encontrar en el mismo Banco Central. En el informe del primer trimestre del banco se puede observar que la afectación es general. Empresas grandes, medianas y pequeñas, todas están afectadas. Lo que está diciendo y pidiendo en este momento el gobierno es equivalente a que en el terremoto de 2016 las contribuciones las hubiéramos cobrado a los damnificados. Esas contribuciones entonces le restan liquidez a los consumidores, a las empresas le resta capital de trabajo. Hemos revisado aquí algunas alternativas, pero ¿qué otras opciones había? ¿Qué propone usted para que el Estado cuente con esos recursos, primero para atender la crisis sanitaria y luego para las afectaciones que ya estamos viendo en los grupos más vulnerables? Yo creo que el problema es que la pregunta es equivocada. La pregunta no es de dónde saca el Estado más plata. La pregunta debería ser ¿en qué gasta el Estado 35.000 millones de dólares y no le alcanza el dinero? La solución yo creo que viene fácil si hacemos la pregunta correcta, la viene por el lado de priorizar el gasto. Igual que hace una familia. Una familia no puede gastar en todo lo que quiere porque no hay presupuesto que alcance. Al Estado tampoco, y por eso tiene que priorizar. Tenemos que parar las hemorragias de recursos públicos en empresas como TAME, que realmente no es una empresa de aviación, sino es una empresa de quemar billetes, ya acumula pérdidas por más de 200 millones de dólares. Empresas públicas ineficientes, que ocultan su ineficiencia con unas normas especiales. No pagan impuesto a la renta, no pagan participación de trabajadores y después nos dicen somos rentables. La realidad es que no lo son. Son empresas ineficientes. Mucha corrupción, burocracia estéril, una gran tarea para trabar, para ver el cumplimiento de normas que al final del día son innecesarias para los ciudadanos. Si priorizamos el gasto público, vamos a encontrar que tenemos recursos para incrementar el gasto en lo que sí nos importa al ciudadano, en lo que nos da un servicio, salud, educación, seguridad. Necesitamos recursos para eso.
En la medida en que se dejar vaya de gastar en todo lo que no es prioritario. y para dejar de gastar en todo eso, de algunas propuestas que se han planteado. Primero, el gobierno dice, ok, no vamos a renovar, por ejemplo, los contratos ocasionales. Eso le significa un ahorro. ¿Dónde más? De lo que ya han hecho o dicen que esperan hacer en los próximos meses. Y pregunto porque hay propuestas de que va a ser inevitable que el Estado vaya a tener que reducir esa masa salarial en un 50% quizás. Ya lo de los sueldos vimos qué pasó, es decir, el presidente anunciaba que hay que bajar los sueldos, lo que se propuso es la contribución que ahora se está poniendo para los trabajadores o los servidores públicos, pero durante los 9 meses, pero después de eso, pues constitucionalmente les dijo el ministro de Trabajo, no les podemos bajar el sueldo. Entonces, ¿qué otra vía? Bueno, aquí yo creo que sí hay que nivelar los salarios. Hay que recordar que en el sector público los salarios son el doble que en el sector privado para actividades equivalentes. Y no podemos dejar de recordar que esos salarios los pagamos los ciudadanos vía impuestos. Entonces hay que sincerar los salarios del sector público para que sean equivalentes. No creo que es el momento de despidos de ninguna manera, pero las disyuntivas son esas. O reducir el número de personas o reducir los salarios. Yo creo que definitivamente hay que escoger la de reducir salarios para mantener el empleo en un momento tan complejo que estamos viviendo ahora. Por otro lado, tenemos un Estado exuberante que creció durante la bonanza de manera desmedida. Hay una cantidad de instituciones que no le dan un servicio al ciudadano, instituciones que se crearon para objetivos que no sirven al ciudadano en este momento y que tienen que ser eliminadas, tienen que ser reducidas. Necesitamos un paciente que destine más recursos a la salud y a la educación, porque no podemos olvidar que el que gasta en todo no le alcanza la plata para nada, y eso es lo que tenemos con el Estado en este momento. El Ejecutivo, sin autorización de la Asamblea, puede reducir la masa salarial, las compras públicas, focalizar los subsidios a los combustibles, reestructurar la deuda con China, los bonos soberanos. Eso último se está trabajando ahora, pero que en lo otro, ¿qué tan rápido se ha avanzado frente a lo que se viene? Me refiero a la reestructuración en todas las áreas en las que el Estado o el gobierno más bien puede tomar ya decisiones. Hay temas positivos como la reestructuración de la deuda, que yo creo que va por buen camino, eso es una buena noticia, pero por el otro lado, en cuanto a reducción del gasto, priorización de gastos, se ha hecho muy poco. Continúa esa inercia de cada vez más gasto, un gasto descontrolado. Sí, el gobierno anterior, pero llevan 4 años y se ha hecho muy poco. Y el gobierno sucumbe a las presiones sociales dentro del mismo Estado para, por ejemplo, dar marcha atrás en la focalización de subsidios, que es la otra de las vías, no requiere de la Asamblea. Y la otra es ir reduciendo ese tamaño del Estado mediante una reingeniería total del Estado. Tenemos un Estado, necesitamos achicarlo de manera significativa. Para todo eso no necesita de la Asamblea, pero necesita de voluntad política. Necesita que esa sea una prioridad. Y vemos que lamentablemente yo creo que esa va a ser una de las grandes deudas de este gobierno, que habrán pasado los 4 años y habrá sido al final del día poco lo que logró en poner en orden todos los excesos de la bonanza. También se necesita voluntad política para combatir la corrupción, cuando en realidad se lo quiere hacer. La corrupción detectada en las compras públicas indigna. El gobierno propone ahora hacer modificaciones en las compras públicas, pero la Contraloría lo viene exigiendo desde hace mucho tiempo. Le dan excusa prácticamente a los hospitales para validar la especulación de precios, porque llegan a decir que así está ahora el precio del mercado, que hay que comprar a esos montos, cuando si hace falta incluso el Estado puede requisar en un estado de excepción para luego sí pagar el valor justo. Este costo del mal manejo de compras públicas y la corrupción lo venimos pagando todos ya desde hace algunos años. Definitivamente se ha hecho muy poco por limitar esa arca abierta, como lo mencionó el que conoció que el arca quedó abierta y lamentablemente este gobierno no ha modificado de compras públicas para cerrar el arca, para limitar esa discrecionalidad que existe. Lo que está sucediendo ahora en medio de esta emergencia sanitaria con las compras de medicamentos es realmente indignante. ¿Cómo puede ser que sigan utilizando los escasos recursos de los ecuatorianos en despilfarro, en comprar algo varias veces su costo de mercado?
realmente tiene que haber un cambio radical en el gasto público. El problema no es cómo sacar más plata, porque si saca más plata el Estado, lo único que va a hacer es tener más dinero para seguirlo despilfarrando. Lo que tiene que hacer es usar bien el dinero que tiene, que no es poco. Estamos hablando que el presupuesto es bordea los 35.000 millones de dólares y no lo que tiene que hacer es priorizar ese gasto, gastar bien y de esa manera dar un beneficio a quienes más lo necesitan. Usted ve con buenos ojos el tema de las renegociaciones que se están haciendo con la deuda. ¿Es correcto que para reestructurar esa deuda con los tenedores de bonos se haya pagado los intereses de los bonos con capital vencido y ese capital nos deja en buena posición para renegociar ahora y los compromisos que habría para agosto, es decir, lo que viene después de agosto? Sí, lamentablemente el Ecuador es un adicto al endeudamiento, eso no podemos evitarlo. No podemos olvidar que todas esas deudas las vamos a tener que pagar vía futuros impuestos, pero en este momento quitarle esa adicción requiere de un proceso gradual y haber pagado esos bonos 2020 lo que hace es abrir la puerta a una renegociación amistosa. Es el mejor de los escenarios. El Ecuador no puede darse el lujo de pelearse con los acreedores en este momento, en el momento en que más necesita de financiamiento, recursos frescos del exterior para poder enfrentar la crisis sanitaria. Entonces tiene que hacer una renegociación amistosa que permita suavizar los pagos de toda la deuda para que no haya momentos en los que sean impagables como lo que tenemos ahora, porque hay que decirlo, el endeudamiento que se provocó en la década anterior fue un endeudamiento desordenado, agresivo, con vencimientos muy grandes y realmente insostenibles. Eso es lo que se debe modificar y yo creo que, y espero que hasta agosto tenemos que ver los resultados, estamos expectantes para ver que hasta agosto se llegue a una buena renegociación y no se pueda lograr un nuevo cronograma de pagos en toda la deuda ecuatoriana. Y luego, ¿de dónde más? Es la pregunta, es decir, ¿cómo sigue llegando ese financiamiento o por qué otras vías? Dadas las excelentes relaciones con Estados Unidos, ¿es factible requerir apoyo de líneas de crédito de la Reserva Federal, como tiene Brasil, como tiene México, como tiene Colombia, es decir, ir algo más allá? Sí, es cierto que hay ciertos condicionamientos que hay que negociar, que hay porcentajes, tasas que hay que negociar. Lo escuchábamos al embajador hace pocos minutos decir que ellos ven importante la aprobación de los proyectos, el de las finanzas públicas y el proyecto humanitario, pero en medio de eso acceder a mejores condiciones y a un mayor financiamiento en la necesidad que tenemos que supera los 10.000 millones de dólares, no 1.000, ni 2.000, ni 3.000. No olvidemos que antes del coronavirus el Ecuador ya estaba con unas finanzas públicas insostenibles. Estábamos viviendo del endeudamiento y cada vez nos era más difícil conseguir financiamiento. Ahora esa situación solamente se ha agravado porque las necesidades financieras son mayores, cayeron los ingresos petroleros, cayeron los ingresos tributarios y entonces en este momento las opciones de financiamiento hay algunas de emergencia que podemos obtener, pero el problema no se ha solucionado. Tenemos que corregir el problema y el problema no es de dónde saco más deuda, lo que tenemos que corregir es cómo reduzco mi gasto para que vuelva a ser sostenible. La opción de este financiamiento del Tesoro norteamericano no existe realmente para el Ecuador porque esa operación es una operación de canje con bonos del Tesoro que el Ecuador no tiene, de bonos del Tesoro norteamericano, como sí tienen otros países que han podido aplicar ese mecanismo. De cualquier manera tenemos que seguir trabajando con los multilaterales para poder mantener el programa y el financiamiento, renegociar con la deuda comercial, los bonos, lo que se está haciendo ahora hasta agosto. Ojalá que se tenga resultados también deuda bilateral, especialmente con China, y también en la deuda interna, que no hay que olvidar, que también tiene que ser renegociada en condiciones que sean mucho más sostenibles. La salida realmente al problema de Ecuador no es seguir viendo cómo me endeudo más, porque vemos que cada vez es más difícil y esto va a continuar, sino cómo reduzco mi gasto para que vuelva a ser sostenible. Seguimos con un Estado gastador insostenible. El análisis y la lectura de Alberto Acosta Burneo, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por habernos acompañado.